Mi hermano me hizo la vida un infierno y embarazó a mi esposa. Ahora que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones, quiere mi ayuda. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que se debía a los celos, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había ninguna razón para que sintiera envidia. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consintió a David. Él era el hijo dorado de nuestra familia. Le preparaba sus comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero yo nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por satisfacer siempre sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se me acercaba cuando quería algo. Mientras yo era un niño callado e introvertido que disfrutaba estudiando y estando a solas, él era ruidoso y tosco, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca suavizo las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y a burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que usaba gafas. Se metía a escondidas en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi madre sobre lo que yo había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres de que invadía mi privacidad, ellos se lo tomaban a broma, diciendo que no era para tanto. Hizo cosas peores, como casi romperme las gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Una vez incluso puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo conté a mi madre, le restó importancia diciendo, así es como los hermanos crean lazos. Cada vez que peleábamos, David se centraba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que unos cuantos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, llamándome perdedor feo o mono peludo, y animándolos a que me hicieran daño físico, diciendo que yo solo era un gran fracaso. En otra ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque en ese momento estaba luchando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Como papá solía estar en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, afirmando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderme fuego al pelo e, increíblemente, nuestra madre lo defendió, alegando que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias por sus acciones. Estaba realmente atónito, y mi padre le dejó claro que ya era suficiente y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación a hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años a que David madurara, pero se estaba dando cuenta lentamente de que David se estaba convirtiendo en un gran abusón. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente validador y casi me derrumbo en lágrimas. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió de lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Esa misma tarde, papá me inscribió en clases de MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba hacerme un hombre y enfrentarme a los abusones de mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Organicé bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y mis entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron por completo mi vida y mi físico. Un día, David volvió a las andadas. Me robó el dinero de bolsillo que recibíamos por ayudar con las tareas. Lo había estado ahorrando durante un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo pillé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos.
Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí, diciendo que lo único que podía hacer era correr a pedirle ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de volver a tirarlo al suelo. David empezó a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que lo había golpeado, se sorprendió y me reprendió, diciendo que yo debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba que me controlaran. Mi padre, con semblante serio, nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras que David intentó justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, yo debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo le hubiera dado un puñetazo por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía acosarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus tonterías. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado e irritable cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando insultos como nerd o perdedor por lo bajo. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, me instaba a ser más comprensivo. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que me diera una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pedí su opinión sobre por qué David me trataba así, evadía la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, habiendo ganado una beca como uno de los mejores estudiantes. Mi padre organizó una fiesta para mí e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del tóxico ambiente hogareño. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y conectamos de inmediato. Viniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer a la que volver a casa y con la que compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí 2 incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue un romance intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez, después de separarnos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. El romance con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores de juventud y mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella. Hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar,
tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos una vez más cuando me reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó. Me costaba comprender la enormidad de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera ajena al dolor que causaba. Sus vagas respuestas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentando la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par mientras le preguntaba a Karen a qué se refería. Explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando se la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, usualmente frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Notó la brecha entre David y yo y me preguntó al respecto. Me sinceré sobre nuestra tensa relación y le expliqué que quizás nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen lo entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que eso nos ayudara a conectar. Cada vez que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él quisiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual silencio. Recuerdo a Karen y David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me dijo que un día David se sinceró con ella sobre sus problemas en una ruptura reciente. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca, y finalmente, las cosas escalaron más allá de su control. La imagen de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me revolvió el estómago. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidía con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, ella se mantuvo firme en su decisión de irse. Cuando nos encontramos de nuevo en la universidad después de las vacaciones, ella era su yo alegre de siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y, sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si se había estado acostando con David recientemente, y ella sintió lentamente. Reveló que siempre habían estado en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre tener que trabajar hasta tarde. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a hacer las maletas y marcharme. Empezó a llorar, pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que yo podría no ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada podría hacer que yo quisiera dejar el matrimonio. Quizás fue en parte mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, sentía que ese amor se debía más a pensar que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un problema fundamental y sus palabras sonaban vacías.
Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto iba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a casa de mis padres y revelé todo sobre el romance de mi esposa con David, explicando cómo se habían estado acostando en secreto durante años. El shock en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, insistiendo en que, su niño, nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David delante de ellos. Les indiqué que se mantuvieran callados para poder pillar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre el romance. Al principio, lo negó con vehemencia, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había confesado todo, empezó a culparla a ella, llamándola mujerzuela. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría a todo el mundo. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían oído todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en shock, le exigió una explicación a David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que una vez había sido protectora con su hijo favorito, ahora sentir una mezcla de decepción e ira. En ese momento tenso, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de David. Ahora la verdad estaba al descubierto y los papeles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones desnudas para que todos las vieran. Mientras las palabras de David flaqueaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste el romance incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has herido a él, sino que también has destrozado los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de en lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. Desde hoy, está fuera de los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus tasas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud serena. Aunque inicialmente quise gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se me acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y un apoyo tácitos en medio de la confusión familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó en mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación,
pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó, sentí una sensación de libertad invadirme mientras me mudaba a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté a fondo. Hace 2 semanas, mi padre llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente terco y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta, suplicando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que usualmente cedía a los berrinches de David, parecía harta de él, aunque debió ser lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por haber sido apartado por nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo más tarde. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron de par en par, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y al no poder contactar a nuestros padres, me llamó ayer tratando de hacer las paces. Me explicó cómo estaba teniendo problemas con la universidad y que después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo había estado acosando para que pagara la manutención. Dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos a tiempo parcial pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, convirtiéndola en su responsabilidad ahora. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome como todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Si bien esto era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca más debería llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repasado la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un imbécil si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo, Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro, me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación dolió profundamente y lloré por ello durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si permanezco conectado a su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida, y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio de testamento de mi padre, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi padre y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado a David lo suficiente y que le había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que hizo David era perdonable, entonces él ya no podría seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre.
Mi padre le dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer las maletas y marcharse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Con suerte, mi madre aprenderá de sus errores. Actualización 3. Reddit, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todo el mundo y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las tasas. Él y Karen están viviendo juntos y él tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Gracias por ver el vídeo. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.